Pero bueno, entonces vamos inmediatamente a ir a la palabra. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a usar, hermanos, Primera de Pedro capítulo 3 del 8 al 12, del 8 al 12, porque estaba revisando yo la última vez que hablamos y básicamente usamos ese mismo texto, pero hoy este texto nos va a servir una vez más como punto de arranque. Y hay algo muy interesante que encontré aquí en ese texto que no quiero dejar de pasar por alto, sino que quiero compartir con ustedes. Vamos a leer una vez más Primera de Pedro capítulo 3 del 8 en adelante, y dice acá, finalmente, dice el apóstol, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. El Señor bendiga su palabra esta noche en medio nuestro. Vamos a tener un momento de oración para que el verdadero maestro, el cual es el Espíritu Santo, nos esté abriendo las escrituras en esta noche y nos esté instruyendo y que ponga en nosotros ese gran deseo que debemos tener de conocer la palabra de Dios, conocer a nuestro Dios y no hacerlo solamente en un contexto, digamos, solamente religioso, un contexto personal, sino que sepamos que la palabra de Dios tiene gran valor para la vida que nosotros vivimos, para las cosas que hacemos a diario. Nuestra vida entera debe ser una dedicación a lo que es la adoración a nuestro Dios. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Saber que estamos acá en el mundo que tú has creado, saber que estamos acá totalmente dependiendo de ti, conociéndote a ti, sabiendo, Señor, que cada cosa que acontece va llevando un desarrollo y que nada escapa a tu gran voluntad. Permite, Señor, que nosotros nos despojemos de toda carga y que recordemos en esta noche y que meditemos profundamente en que tú tienes dominio y control de todo. Y por eso necesitamos ahora venir a ti, Señor, y mostrarnos delante de tu presencia y dedicar a ti toda la gloria, toda la honra y dedicar a ti toda nuestra confianza porque solamente tú la mereces, Señor. He aquí tu palabra en medio nuestro. Mira que el texto nos va a instruir ahora, Señor, acerca de ciertas implicaciones que tiene el Evangelio sobre la conciencia de la iglesia, sobre el entendimiento de la iglesia. Permite que podamos avanzar, Señor, y no solamente para tomar esto para nosotros, sino que nos has enviado, Señor, a ir y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tú has mandado a que la comunidad de tu pueblo crezca y que crezca a través de la propagación del Evangelio, la propagación del mensaje. Por eso permítenos también tomar esta encomienda, Señor, con seriedad, tomar esa encomienda con entendimiento y sabemos, Señor, que debemos hacerlo así. Pero gracias sean dadas a tu nombre de que no estamos solos, sino que sabemos que tu Espíritu Santo nos acompaña y nos instruye y como enseña tu palabra nos guía a toda verdad. Mira aquí todos los hermanos que habrán de escuchar, Señor, bendícenos acá en gran manera, los hermanos de diferentes lugares y permite que podamos, Señor, sacar el mejor de los provechos de tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, amados hermanos, ciertamente si le fuéramos a colocar un nombre a este sermón que vamos a tener en esta noche, parte del gran recorrido que hemos hecho de la carta de Primera de Pedro, sería básicamente algo como así, como implicaciones del Evangelio sobre la conciencia, pero sobre la conciencia de la comunidad de creyentes. Sabemos, hermanos, que
la carta de Primera de Pedro, y damos gracias a Dios por la tecnología, porque ya el mensaje se puede quedar salvado, se puede quedar, ¿verdad? Que se va rastreando en la página, siempre ustedes van subiendo y van organizando. Se dan cuenta, hemos hecho un gran recorrido y vamos a percibir inmediatamente que el apóstol ha ido cambiando de matices, ha ido hablando de un sinnúmero de temas que muchas veces las personas, por no conocer la palabra de Dios, por no conocer la Biblia, muchas veces ellos desconocen la capacidad que tiene la Biblia de exhortar. La Biblia tiene de todo. La Biblia tiene enseñanza para todo, no solamente se constituye en un libro estrictamente religioso, como mucha gente desde fuera lo ven, sino que la Biblia contiene en sus páginas la sabiduría de Dios. Y es un privilegio que entre tantos libros que existen en el mundo, que exista el libro de Dios, o sea, el libro en el que Dios decidió colocar allí su sabiduría para que el hombre la conozca. Y creo que es justo y necesario que nosotros vayamos a la riqueza de la palabra y aprendamos de ella. Hace poco yo vi un video de una persona que hablaba, o ese era como un tipo de reflexión, de esas reflexiones que las personas cuelgan a veces en las redes, y este video hablaba de la brevedad de la vida, hablaba de lo rápido que pasaban las cosas, y decía que más o menos aproximadamente dentro de 100 años, ellos decían, vamos a decir en el 2123, es decir, la mayoría de personas que están viendo este video probablemente estarán muertos, enterrados junto a sus amigos, y ya quizá poca gente los recordará, y hablaba como este mensaje, pero yo percibí algo interesante en este mensaje, que no, como que son estos mensajes que apuntan solamente como a la vida humana, al humanismo. Yo decía, ciertamente es así, ciertamente la vida del hombre es breve, va pasando muy rápido, pero el pueblo de Dios, aunque nosotros siendo creyentes seamos olvidados de las generaciones que siguen, pero siempre seremos recordados por Dios. Y somos un pueblo que habitará eternamente con Dios, y eso es motivo de gozo. Si se dan cuenta, Pedro a estas personas empieza a hablarles de una diversidad de temas que probablemente, digamos que quizás no eran temas de interés, y digamos nosotros en ese momento. Recordemos que era una iglesia perseguida, una iglesia que sale corriendo de Roma para refugiarse en esas provincias que estaban aledañas a Roma: Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, el Ponto. Eso es la actual Turquía, y ellos se van a esos lugares huyendo de la persecución, de la gran persecución que se hizo en Roma. Y probablemente cuando una persona está atravesando por una dificultad, esta persona lo que quiere es que le digan, ya tu dificultad se va a resolver. Por ejemplo, el que está enfermo quiere que le digan que se va a sanar. El que tiene una deuda quiere que le digan, aquí hay dinero. El que tiene un dolor quiere que le digan, está sano. El que tiene un problema sentimental quiere que le resuelva su problema sentimental. Pero si se dan cuenta, Pedro empieza como a hablar con estas personas, y él no empieza a decirle, ya te voy a conseguir una casa, mira, ya te voy a dar lo que necesitas, ya te voy a hacer regresar, ya voy a hablar con alguien de Roma para que a ti no te persigan o cosas como estas. No, lo que Pedro empieza a decir, la vida tiene sentido aún dentro del sufrimiento cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Cristo, porque realmente quien es dueño de todo termina siendo como estando por encima de nosotros. Y algo importante que él menciona allí también en partes anteriores de la carta es el hecho de que si es necesario, vamos a tener que padecer, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Vamos a decir que un ser humano saludable puede vivir entre 70 a 80 años, eso es lo que la palabra enseña. Los que se mueren un poquito más jóvenes por algunas complicaciones, pero ¿qué son 80, 90? ¿Qué son 100 años? ¿Qué son 1000 años si pudiésemos durar en contraposición con la eternidad? Entonces, realmente yo creo que conforme nosotros observamos el desorden que hay en el mundo hoy en día, debe movernos esa gran esperanza que Pedro le mandó a la iglesia que debía tener. Por ejemplo, tenemos que tener gran esperanza en que, a pesar de lo que estamos viendo hoy en día, existe una gran esperanza basada en Cristo. O sea, es como si fuera, como dicen a veces las personas, es como ver la luz en el fondo del túnel. El mundo vive sin esperanza, el mundo vive de confusión en confusión, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos cosas que Dios nos ha dado a entender en su palabra. Yo quisiera, de manera introductoria, hermanos, en el versículo 8,
hacer o sea, destacar 5 características que es bueno que nosotros le prestemos atención. 5 características que deben distinguir a todo grupo de creyentes. Y es algo interesante. Nosotros tenemos que estar muy claro en esto, ya que más adelante, aunque no cubrimos esa parte, no llegamos a esa parte, en la lectura que tuvimos, sí lo hicimos en una vez anterior, cuando se habla de que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande acerca de la esperanza que hay en nosotros. Ya basta de nosotros creer que el evangelio es algo ligero o pensar como que no tenemos nada que decir del evangelio. La gente debe saber. Cuando alguien te pregunte por qué tú eres cristiano, nosotros tenemos que tener la valentía suficiente de decirle a las personas que ahí está la única esperanza. Porque si no hacemos así, estamos negando la fe, estamos negando lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Entonces, realmente tenemos que ser el pueblo como que honra a Dios, como un ejemplo delante de aquellos que no lo honran. Entonces, en el versículo 8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso dice el versículo 8 y el 9. Partiendo desde el punto de vista de lo que este verso habla, mira, nos da 5 características elementales que tienen que distinguir a los creyentes. Si nosotros somos creyentes, eso debe estar en nosotros, conforme a lo que el apóstol enseña. Dense cuenta que es importante también prestar atención a la gramática de la palabra, la gramática de la Biblia, cómo está expresada, cómo se va desarrollando gramaticalmente, porque la Biblia es comunicación escrita y Dios decidió comunicarse de esta manera. Entonces dice aquí finalmente sed, todos, sed, eso de sed, eso es finalmente sean o deben ser así. O sea, es un mandato imperativo, un imperativo donde se nos manda hacer de esa manera. Y el evangelio no es un asunto estático, el evangelio es un asunto dinámico. El evangelio demanda acción de parte de nosotros, o sea, conocimiento, acción, conocimiento, acción. Dios nos ha hablado en su palabra y una vez Dios nos habla en su palabra, debemos accionar conforme a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Entonces, número uno, los creyentes o hermanos, nosotros debemos ser de un mismo parecer con unas mismas metas. De un mismo parecer con unas mismas metas. Miren, cuando nosotros observamos el panorama de hoy en día de la iglesia, vamos a usar la iglesia, porque si salimos del ambiente de la iglesia y nos vamos a otras religiones, entonces se complica más el asunto. Nos quedamos en la iglesia. Ustedes saben que hay muchos grupos de personas que se llaman cristianos y usan también la Biblia. Hay unos que usan la Biblia, hay otros que usan la Biblia más otra cosa, ¿verdad? Como que ponen algo al lado de la Biblia siempre de manera como si existiesen otras fuentes de autoridad. Eso es muy característico de las sectas. Las sectas son estos grupos religiosos que a veces se caracterizan por ellos decir que solamente ellos tienen la verdad, solamente con ellos se puede conocer a Dios y cosas como estas. Eso son características de las sectas. El único que puede dar a conocer a Dios es Cristo. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso toda congregación que enseña acerca de Cristo, de su muerte, su padecimiento y su resurrección, y que acepta toda la profecía del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús, son personas que están enseñando una sana doctrina. Hay pequeñas diferencias y cosas como esta, pero ese tema de ser de un mismo parecer, cuando nosotros analizamos esta situación, nos damos cuenta como que hay mucha gente que difiere. Hay muchas cosas diferentes. Uno te enseña una cosa, otro te enseña otra cosa y de repente la gente se queda pensando, ¿y a quién le creo? O sea, ¿quién tiene la verdad realmente? Entonces, la verdad es Cristo. Quien tiene a Cristo, quien enseña lo que Cristo enseñó y cree lo que Cristo dijo, ese es el que tiene la verdad. Eso es lo que nos enseña a nosotros, dónde es que está la verdad. Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Cristo nos ha dado como un hito muy fácil de distinguir, nos ha dado una marca muy fácil de distinguir. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa diferencia, hermano, eso no se debe a la palabra de Dios. Las diferencias entre grupos supuestamente cristianos no se debe a la palabra de Dios, se debe a nuestro pecado, se debe a la falta de consistencia que tenemos en escudriñar la palabra, porque es algo interesante y yo siempre defiendo esto, yo siempre me va a ver siempre hablando de esto. Una de las cosas que más se toma el creyente de hoy a la ligera es el estudio de la palabra.
no hay como mucho interés en manejar el tema de la palabra, porque si se dan cuenta, acá todos los gremios están organizados. Por ejemplo, los profesionales se organizan de una manera que todos tienen unas fuentes, todos por lo general practican una misma cosa, van haciendo una misma cosa, pero los cristianos muchas veces difieren porque ellos no confían plenamente en la palabra de Dios. Hoy en día tenemos personas que están en las iglesias, pero ellos prefieren escuchar la voz de un sueño, ellos prefieren escuchar cualquier otra fuente de confusión, cualquier cosa religiosa que alimente su conciencia o no sé, que le traiga como morbo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Dios no está preocupado en lo que es atractivo. Dios está preocupado en lo que es la verdad y muchas veces la verdad no es tan atractiva. Si ustedes quieren, pueden escudriñar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, el tema de Moisés y Aarón, ¿verdad? Aarón se va al monte, Aarón sube a la montaña a recibir la ley, el pueblo se queda con Aarón. ¿Y qué pasa allí en aquel momento? De repente a Aarón se le ocurre que sería atractivo hacer un culto de adoración, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el centro de adoración en aquel entonces? Lo que fue más atractivo para ellos fue un ídolo. Dicen que ellos fabricaron la imagen de un becerro de oro. Ellos fundieron un becerro y hicieron esta estatua de oro y empezaron a adorarla en medio del desierto eh, como un símbolo de la confusión de su propio corazón. Y hoy en día estamos siendo arrastrados por una cultura cristiana, o yo le diría una cultura pseudo cristiana, porque es una cultura cristiana falsa, en donde hay movimientos de adoración, donde hay personas que hablan bonito, cosas que hacen por aquí, que por allá, y muchas veces la teología o el pensamiento bíblico de las personas no viene de la palabra, viene de las canciones. Hay una música hoy en día que dice, por ejemplo, te amo, te adoro, tú eres la niña de mis ojos y cosas como esta, ¿verdad? Y que supuestamente, entre comillas, son canciones para Dios, pero realmente esas canciones no llevan el nombre de Dios. Que si una persona está enamorado, se lo puede dedicar a una pareja, a alguien, ¿verdad? Entonces, la alabanza a Dios tiene nombre y tiene dueño. Sabemos que cuando se adoraba a Dios se decía, te alabo y te bendigo, Jehová, Dios de los ejércitos. Te alabo y te bendigo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. O sea, llevan el nombre de Dios, no son cosas ambiguas. Y cuando somos arrastrados por esa cultura cristiana, probablemente estamos siendo conducidos a adorar no se sabe qué cosa. Dios tiene nombre. Y el hecho de que Dios tenga nombre habla de la seguridad de nuestra salvación, porque cuando nosotros predicamos, ¿a quién estamos presentándole a la gente? A Cristo. Estamos diciendo, mira, es Jesús, es Cristo, es el Señor Todopoderoso, ese es a quien presentamos. No es una entidad confusa ni borrosa, es una persona conocible y que dijo bastante de sí mismo como para que nosotros le conozcamos suficientemente. Pero volviendo al tema del becerro, saben que el becerro de oro, ¿dónde habitaba el becerro de oro? El becerro de oro habitaba en el corazón de Israel. Porque ellos cuando piensan en adorar, en lugar de pensar en Dios que les había librado con mano poderosa de Egipto, ellos piensan en el becerro de oro. El becerro de oro era una deidad o un dios egipcio. Los egipcios adoraban varios dioses. Luego en Egipto instauraron cierto tipo de monoteísmo al dios Sol, a Ra, como ellos decían, pero ellos tenían varios dioses. Y dentro de los dioses que tenían había un dios llamado Apis, que era uno de los dioses más adorados en Egipto, que se simbolizaba como un toro o como un becerro, una vaquilla joven, algo así. Y es interesante cómo cuando el pueblo va a adorar, en lugar de pensar en Jehová Dios de los ejércitos, piensa en el Dios que le habían inculcado en una cultura en la que ellos duraron mucho tiempo sumergidos. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuestionar las cosas a la luz de la palabra siempre. No a veces, no antes o circunstancialmente, sino siempre debemos contrastar todo con la palabra. Hay una época en el siglo XVI que fue la época de la Reforma, allá con Martín Lutero. Esa época nos enseñó a nosotros de que es posible que los hombres se unifiquen en la palabra y separen la palabra de Dios viva y eficaz de la doctrina muerta del hombre o de la tradición.
Sabemos que Lutero sale de la iglesia tradicional y se armó un gran revuelo por esto, porque lo único que Lutero no hizo una cosa trascendental, hermano, que usted diga que usted no puede hacer. Lo único que Lutero hizo es que empezó a estudiar la palabra. Y el que empieza a estudiar la palabra empieza a conocer la verdad y la verdad empieza a chocar con lo que nos han estado enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Él nos enseñó en esa época, Dios nos enseñó a través de esos hombres en esa época de que es posible unificarnos en la palabra. Y había un lema de la reforma que era el lema que decía semper reformata, o la palabra en latín siempre reformada. Lo que esa palabra enseñaba era que la iglesia tenía la obligación de siempre revisar el estatuto de Dios para no perder los estribos, porque cuando el tiempo pasa, los hombres siempre empiezan a infiltrar cosas, empiezan a sacramentar prácticas en la iglesia que no son bíblicas. Por ejemplo, a veces hay iglesias que tienen algunas prácticas que ellos te la enseñan como si fuera palabra de Dios, pero eso no está en la Biblia. No hay manera de probar esas cosas con la Biblia. Esas son culturas que se han colado dentro de la palabra. Y si ustedes quieren, pueden observar la actitud de Jesucristo frente a los fariseos. Los fariseos le dijo claramente, ustedes han invalidado las leyes de mi padre por sus tradiciones. O sea, te empiezan a quitar cada vez más lo que mi padre enseñó para meter cosas que ustedes quieren enseñar. Y hay problema con esto. Ahí vienen los ciegos que guían a otros ciegos. Ahí vienen los sepulcros blanqueados, la gente que se viste de piedad y que enseña una cosa, pero finalmente, como dice la palabra, están llenos de huesos secos y cosas inmundas. Y es algo muy, muy triste. Entonces debemos todos ser de un mismo parecer, hermanos. Esta es una primera característica. Y me recuerda las palabras de Jesús, perdón, las palabras de Pablo, cuando exhortó a la iglesia de que seamos todos de un mismo sentir y que haya en nosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Eso debe pasar en nosotros. Una segunda característica es esta que habla de que debemos ser compasivos. Eso está todo allí en ese versículo 8. Debemos ser compasivos, ayudando a satisfacer las necesidades de los demás. La iglesia tiene que tener un impacto social. La comunidad de creyentes tiene que tener un impacto social. Un creyente no es una persona insensible. Santiago en su carta dice que cuando tú vieres al necesitado, no le digas solamente Dios te bendiga, ven en paz, sino que si tienes cómo ayudarle, que le ayudes. O sea, que le ayudes. O sea, el creyente debe ser una persona que vela por los intereses de los demás y más aún también dentro de la familia de la fe. No debe haber indiferencia. Yo siempre recuerdo, en momentos de dificultad, ¿verdad? En la que hermanos acudieron, ¿verdad? Acudieron a dar apoyo, acudieron a decir estoy aquí presente. La palabra también enseña un principio general y es que dice, no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. O sea, debemos amar al hermano. El hermano es la persona próxima que Dios me puso para que yo muestre mi amor. El amor que he aprendido de Dios, debo mostrarlo en comunidad. En dificultades, mi esposa y yo en dificultades, ¿verdad? Problemas médicos y cosas como esta, cuando hermanos fueron a visitarnos y a decirnos, mira, estamos presentes, te ayudamos, oramos por ti, eso es algo muy bonito y eso se ve, ¿verdad? En cómo la iglesia muestra compasión los unos por los otros. Una tercera característica es que debemos amarnos, tratándonos los unos a los otros como hermanos. Y eso es lo que somos. Debemos distinguir entre la familia carnal y la familia espiritual. Somos de la familia de Dios. Y al ser de la familia de Dios, somos, como la palabra enseña, que a los que creen en su nombre les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios mostramos esas características que Dios ha puesto en nosotros. Así que debemos amarnos. Una de las cosas que he descubierto en los últimos años, hermanos, es que disfruto mucho, disfruto mucho, por ejemplo, el tiempo con hermanos, pero no el tiempo de culto, sino también el tiempo fuera de culto. Por ejemplo, cuando me toca trabajar con jóvenes, cuando viene un hermano
que va a bautizarse y dice, mira, yo necesito aprender estas cosas del bautismo, lo que es el bautismo para el cristiano. Y ahí uno logra como entablar una conversación sincera y honesta con otro creyente y eso es algo maravilloso. Cómo nosotros nos alentamos los unos a los otros en comunidad. Y es algo que hemos hablado en otras ocasiones en la iglesia, de que hay una situación que se nos da muchas veces, y es que lamentablemente a veces aquellas personas que están más cerca de nosotros o las personas que nosotros más buscamos, a veces no son nuestros hermanos en la fe, a veces son otras personas, y deberíamos también darnos a compartir con nuestros hermanos en tiempo fuera, ¿verdad? Y hacer sobremesa, como dicen, ¿verdad? Hablar con estos hermanos, porque a veces el tiempo en la iglesia es muy limitado, a veces cuando se predica, se habla de un tiempo como un poquito limitado, y mucha gente quizás se va con una duda, mucha gente quizás no se atreve a acercarse, externar un problema, y todo eso es algo que debe pasar entre hermanos. También una cuarta característica es que debemos ser de buen corazón. La palabra enseña que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca del mal tesoro de su corazón. O sea, Dios ha puesto en nosotros un nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento debe manifestarse ese nuevo corazón, ese buen corazón que Dios nos ha dado. Y debemos, a través de ese buen corazón, ser sensibles en nuestro entorno. Y una quinta, y sería una última que menciona este pasaje, dice que debemos ser humildes, algo así como animándonos los unos a los otros, alegrándonos de los triunfos y bendiciones de los demás. O sea que en el pueblo de Dios no hay cabida para la envidia, no hay cabida para sentirnos mal con el progreso del hermano, cosas como esas. Recientemente acá en la iglesia hay un hermano que lo recuerdo mucho de mis días de infancia. Fue mi profesor en la escuela y fue mi compañero de trabajo luego que trabajábamos juntos. Y es un hombre con mucha energía. Es un hombre, a pesar de que casi me duplica en edad, es un hombre de mucha energía. Y él había estado mucho tiempo fiel al Señor, pero por algunas situaciones se fue de la iglesia. Pero siempre que me veía me decía, mira, llévame en oración siempre, mira, llévame en oración. Y me decía esto siempre. Y lo hacía, ¿verdad? Lo hacía. Quien te pide que ores, ora por esta persona, porque eso también nos compromete a cumplir el mandato de orar los unos por los otros. Y recuerdo que este hermano se reconcilió, regresó a la iglesia, está con nosotros nuevamente y manifestó su deseo de seguir en la obra, de seguir animándose. Y el domingo pasado se anunció públicamente que él se había reconciliado. Bueno, él me lo había dicho a mí ya. Y yo le dije a él, cuando lo volví a ver, le dije, hermano, yo me siento feliz porque en la iglesia se mencionó ya de manera pública lo que aconteció, de que usted nueva vez está con nosotros, qué bueno verle regresar. Y él me decía, pero ya yo te lo dije, o sea, tú ya lo sabías. Y le dije, sí, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo cuando usted me lo dijo a cuando se dijo en la iglesia, porque usted me lo dijo a mí, me sentí bien, pero cuando se dijo en la iglesia, yo pude ver la expresión de alegría de los demás hermanos y eso, como que gozarnos juntos, hermano, eso no tiene precio. Gozarnos juntos nos enseña de que estamos unidos en Cristo. O sea, a pesar de que somos muchos, de que somos diferentes, de que diferimos quizá en rasgos humanos característicos, pero en Cristo estamos unificados. Se nos ha dado, como dice la palabra, fuimos bautizados en un mismo espíritu, tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor, somos un pueblo. O sea que solo Dios puede hacer que eso funcione de esa manera. Solo Dios puede hacer posible que nosotros, como iglesia, vayamos en esa dirección. Eso es algo maravilloso. Sentimos el pastoreo de Dios sobre nuestras vidas y eso es algo que de verdad no tiene precio. Entonces luego avanza, después de dar estas características, hermanos, nos da esta característica, avanza y nos dice, mira, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Miren, si usted analiza la palabra de Dios y analiza la escritura, usted se va a dar cuenta que en la escritura hay una ley diferente. No es la ley que nosotros vemos en el mundo, no es la ley que vemos en el diario vivir. Vivimos en un mundo pecaminoso
en un mundo contaminado por el pecado, y en este mundo se enseña de que quien te hace mal, tú debes hacerle mal también. Incluso este mundo aprueba que hablemos mal de otras personas, aprueba que hagamos daño a otras personas, aprueba la enfermedad del odio, la enfermedad de aborrecer, son enfermedades que el ser humano adolece en la forma en la que manifiesta sus sentimientos. Por ejemplo, alguien dijo en una ocasión que el odio, el rencor y la venganza son sentimientos que yo me tomo esperando que otro se muera. Es como yo me bebo un veneno para que otro se muera. Y sabemos que no funciona así. Yo no puedo agarrar una botella de veneno y bebérmela para que, perdón, para que mi vecino se muera o para que se muera una persona que yo odio. O sea, la reflexión decía, si usted se toma un veneno, el que se va a morir es usted, porque usted es el que está sintiendo grandes cargas negativas sobre su vida. Entonces, si se dan cuenta, nosotros como creyentes no podemos vivir como vive el mundo. Dice acá, no devolviendo un mal por mal. Enseñanzas elementales en las palabras de Cristo. Quien te pegue en la mejilla, dale la otra. Esto está como bien difícil. Cuando analizamos eso, el mundo no entiende esto, pero va a llegar en situaciones que vamos a tener que quedarnos de brazos cruzados ante algunas situaciones, porque siempre he dicho, el cristiano no se caracteriza por ser una persona por ser un revoltoso. Bueno, coincidencialmente, hermano, ustedes saben que Pedro era un tipo como de sangre caliente. Según la gente que estudia las personas que aparecen en la escritura, que intenta hacer un dibujo de la personalidad de estos hombres a día de hoy, dicen que Pedro era un tipo lleno de ímpetu, un tipo lleno como de cierta capacidad de dar una respuesta rápida ante muchas cosas, de estar siempre allí, ¿verdad? Y me parece a mí como que hay algo de cierto en esto, porque si se dan cuenta, cuando avanza, cuando avanza el versículo donde dice, sabiendo que fuiste llamado para bendición, para que heredases bendición, o sea, nosotros hemos sido llamados a heredar bendición, hemos sido llamados a paz. Y el que es llamado a paz no debe vivir en contienda. Por ejemplo, si ustedes analizan el texto de Mateo 18, del 21 al 35, allí donde Pedro, quien escribe ahora, se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces que yo tengo que perdonar a una gente? O sea, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a una gente, Señor? 7 veces a una gente, una misma gente. 7 veces yo puedo perdonar a una gente. Y el Señor le dice, Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. Pero nadie, no creo que ninguno de los que tenemos aquí haya perdonado a una misma persona 70 veces 7, pero aún así lo que Cristo hizo fue una exageración. O sea, Cristo fue como, Señor, yo debo hacerlo mucho, mucho no, muchísimo. O sea, muchísimo más allá, mucho más de lo que tú estás pensando, debe ser, no 7, 70 veces 7. Y ahí mismo el Señor sabiamente introduce la parábola de los dos deudores, del rey que llamó a cuentas, ¿verdad? El rey llamó a cuentas. El rey buscó su listado y dijo, déjame yo revisar la gente que me debe, la gente que trabaja para mí, que me debe dinero. Y encontró un sujeto ahí que le debía 10,000 denarios, dice. 10,000 denarios. Lo manda a buscar. Cuando lo manda a buscar, esta persona está compareciendo delante del rey, delante de su amo, y el amo le dice, mira, ¿dónde están mis 10,000 denarios que tú me debes en atraso? Y él dice, no los tengo. Entonces dice, pues mira, yo te voy a echar a la cárcel y voy a vender tu familia. Voy a vender tu familia y todo lo que tú tienes a ver qué consigo porque tú me debes y tú no me has pagado. Entonces es un problema entre nosotros ahora. Y este señor empieza a suplicar, ay no, señor, no haga tal cosa, mira que no puedo, yo no tengo la capacidad de atravesar este sufrimiento, por favor. Y dice que el rey, ante este espectáculo de este hombre pidiendo clemencia, implorando misericordia, dice, está bien, tuve misericordia contigo, tú no me debes nada, vete, está bien, deje eso así, me voy a hacer de cuenta que no se me debe nada. Y dice que el hombre se retira delante de la presencia de su amo y justamente cuando va saliendo encuentra un compañero que le debía 100 denarios a él. Si me siguen, al tipo que le perdonaron la deuda de 10,000 denarios, este mismo encuentra otro sujeto que le debía 100 denarios y cuando él lo ve, le brinca
encima. Y dice que si asió de él por el cuello, en buen dominicano, lo agarró por el pescuezo, dicen aquí, lo estaba ahorcando, lo estaba estrangulando. Y le decía, págame lo que me debe, págame lo que me debe. Y el tipo, yo no tengo, lo mandó a encerrar. Entonces, la gente que observa esto, dice, pero este no fue el hombre que le perdonaron 10,000 denarios. Y mira lo que acaba de hacer. Y él fueron y le dicen al rey, rey, pero el tipo que tú perdonaste acaba de hacer un espectáculo grandísimo con uno de sus compañeros por 100 denarios. Y el rey dice, mándalo a buscar. Pero cuando lo mandan a buscar, dice, pero ¿qué es lo que te está pasando a ti? Dice, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? ¿Por qué tú no fuiste capaz de hacer con tu compañero como yo hice contigo? Ustedes se dan cuenta. Entonces, si nosotros entramos dentro de la explicación que Jesús le está dando a Pedro en ese momento, si entramos en esa explicación, nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor quiere que entendamos. Nosotros dos, nosotros todos, perdón, ¿quiénes éramos? Yo digo siempre, levante la mano el que nació cristiano. No hay manera. Nadie nació cristiano. Nacimos pecadores realmente. Al contrario, nacimos pecadores. En un momento en la historia, Dios tuvo misericordia con nosotros. Eso es otro tema. Dios tuvo misericordia con nosotros. Dios nos perdonó la gran deuda que teníamos con Él. Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacer lo mismo con otras personas que nos rodean? Perdonar, perdonar. Y de eso está llena la enseñanza de Jesús. La oración modelo, hermanos. La oración modelo. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Si nosotros no perdonamos a la gente que está próximo a nosotros, no creamos que vamos a recibir perdón de Dios, porque hay un asunto elemental, hermano, el odio, el enojo, la falta de perdón en el corazón, habla de un corazón no perdonado por Dios. Es un corazón envenenado de pecado que no ha recibido el perdón de Cristo. Incluso hay personas que se atreven a creer que Dios no tiene la capacidad de perdonar. Alguna gente dice, no, porque yo he hecho tanto mal que Dios no me perdona. No, no es que Dios no te perdone, es que tú ni siquiera quieres confiar en Dios. Dios perdona ante el más vil de los pecados. Lo hace. Él lo enseña en su palabra. Pablo mismo fue un ejemplo de un hombre que se dedicaba a perseguir la iglesia y terminó siendo un apóstol usado en gran manera. En gran manera. El mismo Pedro, andando con Jesucristo, siempre le negó 3 veces y el Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó. Y a veces nosotros pensamos que fue muy fácil esto, la relación de Jesús y los apóstoles. A veces nosotros la vemos desde este lado de la Biblia y la leemos y se ve muy bonito, ¿verdad? Que estos hombres seguían al Señor, pero eran hombres imperfectos. Los hombres imperfectos aprendiendo de quien es todo perfección. Y aquel que es todo perfección teniendo misericordia de los hombres imperfectos. Piensen solamente en la cruz del Calvario. Cuando Cristo está ya clavado en la cruz del Calvario. Y toda esa conglomerado de personas que se burlaban, que si es hijo de Dios, que se baje a sí mismo de la cruz, burlándose de él, haciendo como una parodia con el Señor. Esto es una imagen grotesca, hermanos, y una imagen muy, muy, muy aberrante. Ver al creador del mundo en manos de la criatura siendo burlado. Y allá dice el creador, allá, el creador del mundo, en la persona de Cristo, dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, aún él está cumpliendo su función sacerdotal de interceder por ti, por mí. Aún allí en la cruz él está diciendo, Señor, mira, yo te pido que perdones a estas personas. Porque él mismo sabía, oye, él mismo sabía que él estaba siendo ofrecido como hombre siendo capaz de morir, pero como Dios siendo capaz de poner su vida y volverla a tomar, como él aseguró. Entonces, a ese Jesús nosotros debemos mirar como nuestro gran ejemplo. Entonces no debemos devolver mal por mal. No es un lujo que debemos darnos de pecar en esa área, bendiciendo, porque fuimos llamados a bendición. Y luego usa el Salmo 34, donde dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y su labio no habla engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Específicamente en la parte final de ese versículo del 11, donde dice busque la paz y sígala,
nos enseña un principio fundamental. Tener paz no es un hecho de suerte, es un hecho que tenemos que buscarlo. Buscarlo. Nosotros debemos buscar la paz y seguirla. Debemos buscar a Cristo y seguirlo, porque Él es nuestra paz. Él fue el que efectuó la paz nuestra, viene a causa de la reconciliación que Él hizo entre Dios y nosotros. Entonces, eso es una maravilla. Miren, nos habla acerca de refrenar nuestra lengua del mal para ver días buenos. Y ahí el apóstol defiende el argumento que él dice de cómo debemos ser como creyentes usando este salmo donde habla de la lengua. Santiago también dedica muchísima más enseñanza acerca de la lengua. Santiago dice algo como si fuera esto. Él dice como que no puede ser posible que con una misma lengua nosotros adoremos el nombre de Dios y con esta misma lengua maldigamos a los hombres. Dice, esto no puede ser posible. No pueden haber una peña que dé dos clases de agua. Un agua salada, un agua dulce, un agua amarga. O sea, no está correcto esto. Debe haber como una misma cosa en nosotros. Por eso debemos dar gracias al oyente siempre. Y nuestras palabras, nosotros debemos cuidar nuestras palabras, porque el Señor Jesucristo también enseñó que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en aquel día, y eso produce mucho temor, hermano, cuando oímos eso. A veces damos rienda suelta a nuestra lengua, decimos cosas que no debemos decir. La lengua ha sido la causa de muchos males. Mucha gente se ha metido en problemas por algo que dijo. Y, en fin, nosotros tenemos que usar ese instrumento como un instrumento de bendición. El evangelio se predica, se proclama, se habla, siempre se habla desde una voz y debemos usar nuestra voz, prestar nuestra voz para propagar palabras de bendición y no palabras que dañen al oyente. Entonces, el 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos ante sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y ahí culminamos el texto de hoy. Yo hace poco le decía a alguien, ¿tú sabías que vivir sin Cristo está mal vivir sin Cristo? Es una actitud, de hecho, no sabia cuando las personas no consideran a Dios. Y acá lo dice de manera muy clara, dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Pero ¿quiénes son los justos? Muchas veces eso se malinterpreta. Pudiéramos ser tentados a creer que los justos son la gente que se portan bien. La gente que se porta bien. Hay gente que enseña la doctrina de las obras, donde ellos dicen, se salvan aquellos que se portan bien, pero yo me pregunto, si se salva el que se porta bien y la salvación es por obra, entonces la muerte de Jesús en la cruz no tendría ningún significado. No tendría ningún significado. Dios entonces, si fuera así, no debió enviar a Cristo. Debió dejar que los hombres se comportaran como ellos desearan y finalmente los que lo hicieron bien se salvan y los que no lo hicieron bien se pierden. Pero sabemos, hermanos, que la buena obra del creyente tiene una función de testificar acerca del nuevo nacimiento. No hacemos buenas obras para salvación. Hacemos buenas obras fruto de nuestra salvación porque Dios nos ha cambiado desde el interior hacia afuera. Ahora bien, los justos son aquellos, hermanos, que han sido justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Aquellos que han recibido perdón de los pecados en Cristo, esos están justificados. Y esos son aquellos justos a los cuales Dios ha puesto sus oídos a sus oraciones. Y luego recomienda de nuevo o vuelve a mencionar que el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y está mal vivir sin Cristo. Es un mal no aceptar a Dios. No aceptar a Dios es una rebeldía de parte del corazón del hombre. Así que, mis amados hermanos, me llena de alegría saber que vamos a seguir recorriendo juntos estos pasajes de Primera de Pedro y espero que se queden grabados en nuestros corazones siempre y siempre, que siempre recordemos esto para que el Señor nos permita vivir conforme a su palabra. Señor, te damos gracias una vez más por el tiempo que nos has dado. Gracias por permitirnos hacer uso de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir con la hermana iglesia 126. Es una bendición poder conocerles y te ruego, Señor, que siempre les bendiga, siempre les des sabiduría, siempre les permitas tener preocupación por la propagación del evangelio y que puedan ellos crecer en gracia y sabiduría y puedan recibir todas las bendiciones que tú tienes para ellos, Señor.
Gracias por todo, Señor, y de por sí, Señor, te suplicamos también por los próximos encuentros que vamos a tener, para que sean de bendición para nosotros y que estos mismos encuentros nos animen en gran manera para que podamos también enseñar tu palabra a aquellos que están cerca de nosotros, que aún viven sin esperanza y sin Dios. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos.